¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este su canal Yo Cocino, Tú Cocinas. Salsa ponzu. Esta maravillosa salsa se prepara de una manera extremadamente sencilla y rápida. Se utiliza para carnes, mariscos, pescados, sashimi, que es una forma de comer pescado crudo japonés. Así que quédate en este canal y mira qué emocionante la experiencia de preparar esta salsa ponzu. Pero antes de continuar, te recuerdo que nos ayudas mucho dándole al botón me gusta, haciendo comentarios y suscribiéndote. Así que prepárate para la emocionante preparación de esta salsa ponzu y disfruta de cada bocado. Vamos allá. Los ingredientes de esta salsa son 2 naranjas, 3 limas, un limón, 3 cucharadas de vinagre de arroz y 5 cucharadas de salsa de soya. Cabe aclarar que estos ingredientes son adaptables, es decir, usted puede agregarlos en menor o mayor cantidad según su preferencia, según sus gustos. Esta maravillosa salsa tiene un trasfondo histórico que a continuación le mencionaré. En el antiguo Japón, cuando los marineros japoneses se adentraban en alta mar, llevaban en sus bodegas pescado y, con el objeto de que dicho pescado no se echara a perder, se preparaba una mezcla con base de vinagre de arroz y cítricos, en el cual marinaban el pescado, y esta mezcla le proporcionaba un sabor exquisito. Además, tenía una segunda característica. Al ser compuesta de cítricos, protegía a los marineros contra una terrible enfermedad ocasionada por la deficiencia de vitamina C, llamada escorbuto. Yo le recomiendo que para esta salsa usted utilice un sedazo, como lo está viendo en la imagen, con el objeto de que la salsa no se ensucie con semillas o pedazos de fruta. Dicen los japoneses que esta salsa aporta un equilibrio en sus componentes entre lo ácido y lo dulce. Particularmente a mí me gusta mucho este último sabor, el dulce, el cual combina a la perfección con carnes, mariscos, pescado y el llamado sashimi, que es una preparación japonesa de pescado crudo que particularmente le encuentro deliciosa. Ellos mencionan aparte otro sabor al cual le dan el nombre de umami. Este sabor, el umami, lo entenderíamos en español como sabroso y se lo aporta la salsa de soya. Ahora vamos a agregar este vinagre de arroz, el cual tiene un sabor muy suave, delicado, es un sabor muy rico. La acidez no es muy alta y tiene un ligero sabor dulce que equilibra perfectamente con los demás ingredientes de esta salsa. También le recomiendo que utilice salsa de soya concentrada. En este caso yo utilizaré 5 cucharadas, pero como lo mencioné al principio, usted puede variar estos ingredientes en función de sus preferencias personales, es decir, usted podría agregar 5 o 6 cucharadas o incluso menos. Otra recomendación que puedo hacerle es que la salsa, como tiene un color oscuro, va a contrastar perfectamente con algún otro color, y yo le recomiendo que agregue usted hojas de menta o de cilantro e incluso chile serrano, que le aportará un atractivo visual espectacular y un sabor impresionante, como lo está viendo aquí en la figura. Ya para finalizar, aquí les muestro en qué utilicé la salsa ponzu. La utilicé en una hermosa presentación de un carpaccio de salmón que le aportó un sabor tan exquisito, estimados suscriptores, que prácticamente tenía un pedazo de paraíso en mi mesa. Estaba muy delicioso. Yo les recomiendo a todos ustedes que en su vida
traten de probar nuevos alimentos, nuevos platillos de diferentes países, dado que esto enriquecerá sus vidas. Recuerde que uno de los placeres más grandes de la vida en los seres humanos es precisamente la comida. Y bueno, amigos, espero que les haya gustado ese video, que hayan aprendido, y les recuerdo que agradecer mucho que se suscriban, que le den me gusta y con gusto contestaré todos sus comentarios, que para mí son muy valiosos. Así que los dejo aquí y los espero para el próximo video aquí en nuestro canal. Yo cocino, tú cocinas.